Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. A lo largo de los siglos, los cristianos han debatido acerca del significado del pecado imperdonable del cual habló Jesús en Mateo capítulo 12, en el Nuevo Testamento. Muchos se preguntan si alguna vez cometieron ese pecado, un pecado para el cual no hay perdón posible. Hoy estudiaremos el significado del pecado imperdonable en su contexto más amplio de Jesús en el momento cuando estuvo hablando con aquellos fariseos quienes querían destruirlo. Por favor, quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con la serie de ilustraciones de Cristo titulada Ven y ve a Jesús. Ahora únete a nosotros en Mateo capítulo 12, mientras escuchamos la ilustración que lleva por nombre Ven y ve sus enemigos, en el momento cuando lo acusaron de echar fuera demonios usando poderes demoníacos. Hay un pecado para el cual no hay perdón. Supongo que todos los que en algún momento de su vida han oído hablar del pecado imperdonable piensan que lo han cometido. Aquí me veo yo, siendo un niño de 11 o 12 años. Estaba montando mi bicicleta en la parte trasera de nuestra casa un domingo de Pascua por la tarde. Es sorprendente cómo recuerdas esas cosas con tanta claridad. Y tenía lo que consideraba ser algunos pensamientos muy blasfemos contra Jesús. Y nunca olvidaré la agitación en la que estuve durante días, preguntándome si había cometido el pecado imperdonable. Desearía haber guardado todas las cartas que me han enviado personas a lo largo de los años de aquellos quienes creen que han cometido el pecado imperdonable. Dicen algo así como lo dijo un hombre. Hace 3 semanas, un sábado por la noche, cometí el pecado imperdonable. Estaba enojado y blasfemé contra Dios y ahora tengo que lidiar con el diablo. ¿Crees que yo puedo ser perdonado? Y luego están aquellos que cometen este pecado o aquel pecado y se preguntan si el perdón es posible o no para esos pecados. ¿Han cometido ellos el pecado imperdonable? Bueno, veamos esto con un punto más de cuidado. En primer lugar, se nos anima a aprender que todo pecado, cada pecado y blasfemia, serán perdonados. E inclusive Jesús dijo, si blasfemas contra el Hijo del Hombre, serás perdonado. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, si no entendías el hecho de que Él era el Mesías y era divino, eso de cierta forma era perdonable. Después de que te dabas cuenta de la verdad, podrías ser perdonado por eso. Después de todo, Él sí parecía un hombre. Él comía y dormía, y hasta los discípulos mismos les tomó un tiempo comprender que estaban en presencia de la divinidad. Pero si cometes un pecado contra el Espíritu, este no puede ser perdonado. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu? Bueno, en contexto, el pecado contra el Espíritu es tomar los milagros maravillosos de Jesús y atribuírselos a Belcebú. Decir que los milagros de Jesús no son reales. Rechazar el mesianismo de Jesucristo porque tomas todas sus obras maravillosas y sus capacidades milagrosas y le das crédito en otro lugar que no sea Jesús, llevándote a no aceptarlo a Él como el hacedor de milagros, como el Mesías. Ahora bien, cuando te detienes a pensar, te das cuenta de que esos fariseos habían cruzado la línea, en la cual toda posibilidad de regresar es demasiado tarde. Y para ellos eso era imperdonable. Ellos estaban empeñados en su dureza contra Jesús. No estoy seguro si el pecado imperdonable se puede cometer hoy de la misma manera que en la época del Nuevo Testamento, pero estoy absolutamente convencido de que hay un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar a Jesús hasta que llegues a un punto en tu vida en el que ya no te preocupas por Él o no le respondes porque Dios dice, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. El pecado imperdonable es un corazón duro y decidido a no ser afectado por Jesús sin importar lo que pase. Y eso es imperdonable, porque tú necesitas fe para aceptar a Jesús a fin de que seas perdonado. Por lo tanto, hay tal cosa como un pecado imperdonable. Pero sí necesito decirte esto. Si me escribes una carta
y me preguntas si lo has cometido o no, voy a responderte y a decirte que yo estoy bastante seguro de que no lo has cometido, porque el hecho mismo de que te preocupe haber cometido el pecado imperdonable es una señal maravillosa de que no lo has cometido. Si cometes un pecado imperdonable, no me vas a escribir una carta, ni vas a preguntar y a estar preocupado por eso. Tú vas a decirte a ti mismo, nada me preocupa, rechazo a Jesús y estoy en paz con mi rebelión. Eso sí es imperdonable. ¿Cuáles son las lecciones que necesitamos aprender aquí a medida que empezamos a profundizar en esto? Hoy hay 2 lecciones para aprender de este increíble pasaje de la Escritura. La primera es una lección acerca del poder de Cristo sobre Belcebú, sobre el hombre fuerte. Esa es la lección número 1. Hace un tiempo hablé por teléfono con un estudiante que me llamó y me dijo que estaba muy involucrado con el conflicto satánico. No había duda de que había actividad de espíritus demoníacos en su vida. Entonces le hice la pregunta que obviamente es una de las preguntas más importantes que jamás podrías hacer. Le dije, ¿tienes en mente algún recuerdo de cuándo comenzó esto? Y él respondió, sí, a los 11 años, en un ataque de ira, le vendí mi alma al diablo. Por supuesto, quiero que escuches nuestro próximo programa porque continuaré hablando sobre ese incidente y la gran lección que podemos aprender de él. Y por supuesto, para darle esperanza a ese joven. Amigo mío, hoy quiero que sepas que Dios puede perdonarte. Le estoy hablando a alguien que está manejando un auto, a alguien que está sentado en su casa o está escuchando en una oficina y piensa que ha cometido el pecado imperdonable. Bueno, hay una manera de averiguarlo y esa manera es venir a Jesús, porque si vienes a Él, eso demuestra que, de hecho, no has cometido un pecado que es imperdonable. Jesús está calificado para perdonar al más grande de los pecadores. Tú sabes, eso es realmente cierto. En palabras de una canción que solemos cantar en nuestra iglesia y que dice, el pecador más vil que verdaderamente cree, ese momento de Jesús recibe un perdón. El pecado imperdonable es un corazón duro y decidido a no ser afectado por Jesús sin importar lo que pase. Y eso es imperdonable, porque tú necesitas fe para aceptar a Jesús a fin de que seas perdonado. Por lo tanto, hay tal cosa como un pecado imperdonable. Pero sí necesito decirte esto. Si me escribes una carta y me preguntas si lo has cometido o no, voy a responderte y a decirte que yo estoy bastante seguro de que no lo has cometido, porque el hecho mismo de que te preocupe haber cometido el pecado imperdonable es una señal maravillosa de que no lo has cometido. Si cometes un pecado imperdonable, no me vas a escribir una carta, ni vas a preguntar y a estar preocupado por eso. Tú vas a decirte a ti mismo, nada me preocupa, rechazo a Jesús y estoy en paz con mi rebelión. Eso sí es imperdonable. ¿Cuáles son las lecciones que necesitamos aprender aquí a medida que empezamos a profundizar en esto? Hoy hay 2 lecciones para aprender de este increíble pasaje de la Escritura. La primera es una lección acerca del poder de Cristo sobre Belcebú, sobre el hombre fuerte. Esa es la lección número 1. Hace un tiempo hablé por teléfono con un estudiante que me llamó y dijo que estaba muy involucrado con el conflicto satánico. No había duda de que había actividad de espíritus demoníacos en su vida. Entonces le hice la pregunta que obviamente es una de las preguntas más importantes que jamás podrías hacer. Le dije, ¿tienes en mente algún recuerdo de cuándo comenzó esto? Y él respondió, sí, a los 11 años en un ataque de ira. Le vendí mi alma al diablo. Muy bien, y luego, por supuesto, el diablo viene a recoger lo que le corresponde. Tú sabes, vendiste tu alma, estás en deuda conmigo, y por lo tanto, allí está él molestando, insistiendo, amenazando, degradando y provocando que las personas sientan un gran odio consigo mismas. Lo que el diablo ama es que las personas sientan odio para consigo mismas, para que pienses, no soy bueno, nadie me amará nunca, Dios no puede amarme, yo muy bien podría acabar con todo. Bueno, entre otras, ese es el tipo de cosas en las cuales el diablo se especializa. Entonces, allí estaba ese estudiante, él estaba diciendo que se sentía molesto. ¿Cómo crees tú que lo ayudé? ¿Qué le dije en la consejería? Señor,
Ayúdame mientras le explico esto a estas personas que me escuchan, porque para muchos podría ser un tremendo momento de liberación. Lo que diga en los próximos 5 o 7 minutos es increíble e importante. Solamente oro para que lo pueda decir bien y con suficiente claridad. Le dije, lo primero que debes saber, ya que tú crees en Jesús, es que tu acuerdo con el diablo fue totalmente ilegítimo, porque cuando Cristo te redimió, la Biblia dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles, sino que fuimos comprados por Dios. Y ahora préstale atención a esto. La Escritura dice que tú no te perteneces a ti mismo. Tu alma no era tuya para dársela al diablo. Tu alma le pertenece a Jesús. ¿Qué pasaría si alguien se acerca a ustedes como padres, ahora estoy hablando con los padres, y les dice, ¿saben lo que acabo de hacer? Acabo de entregarle tus hijos al diablo. Tú dirías, espera un momento, ¿le diste mis hijos al diablo? Mis hijos no eran tuyos para dárselos al diablo. No son tuyos para poner una maldición sobre ellos porque no te pertenecen. Por lo tanto, considero todos tus comentarios como ilegítimos y sin valor. No acepto tal cosa. La Biblia dice que hemos sido llevados del reino de las tinieblas al reino de su querido Hijo, al reino de la luz. Cuando haces esa transferencia, todas las lealtades, todos los acuerdos, todos los compromisos y todos los convenios que le pertenecen al reino de las tinieblas se rompen, porque tienes una nueva lealtad con quien es el Rey de la Luz. Ya no le debes nada a Satanás y todos los acuerdos hechos son nulos. Una vez conocí a un hombre que dio un paso un poco más allá y él dijo, le vendí mi alma al diablo en un pacto de sangre, y luego salió con esto. Él dijo, y yo soy un hombre íntegro, así que tengo que darle cumplimiento a mi pacto. ¿Podría hablarte claramente en este momento? En primer lugar, para empezar, has hecho un acuerdo con un ser que ni siquiera entiende el significado de la palabra integridad. Eso es para empezar. Has hecho un acuerdo con un ser de quien Jesús dijo, no hay verdad en él. Cuando habla, dice una mentira. De hecho, la única vez que puedes creerle al demonio es si él te dice, estoy mintiendo. Entonces, créele. Y luego le dije algo como esto. Debido a que el demonio no es un ser de integridad, probablemente no te dijo que todo acuerdo que hiciste con él era ilegítimo, porque él no tenía derecho a hacer ningún acuerdo contigo. Él no te dijo eso, ¿verdad? Oh, no, por supuesto que él no va a decir eso. Todo lo que él hace es venir y recoger. Cuando enseño homilética, que es realmente una gran palabra para tratar de enseñar a los predicadores jóvenes a llegar a ser mejores predicadores, siempre les digo, claridad, 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 sean claros. Nunca permitan que la gente se vaya preguntándose qué es en realidad lo que ustedes creen. Así que hoy voy a seguir mi propio consejo y voy a ser claro, ¿está bien? Gracias a Jesús, el diablo no tiene derechos en absoluto, ninguno. Esos niños pequeños que son tomados como rehenes por un secuestrador pueden ser lo suficientemente ingenuos como para llegar a un acuerdo con el secuestrador. Cuando el secuestrador es arrestado y cuando se lo llevan y los padres vienen y los recogen, ellos comienzan a comprender que todos los acuerdos con ese malvado secuestrador son nulos y no cuentan en absoluto para nada. Es un hecho que ellos le pertenecen a esos padres a quienes les deben lealtad, y no le debes lealtad a nadie a menos que esa persona tenga propiedad en tu vida. Y cuando Jesús te compra, Él es quien te posee, y tu lealtad es solamente para Él. Jesús ha atado al hombre fuerte. Él desarmó a todos los poderes y autoridades, haciendo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Y puedes decir, bueno, sí, pero él todavía me molesta. Oye, por supuesto que te molesta, pero sus molestias se basan en algo ilegítimo. Ellas no son legítimas, y tú necesitas saber eso, porque Jesús es más fuerte que el diablo, y él lo ha demostrado. Satanás no tiene derechos en absoluto. Él sí tiene algunas obligaciones, entre las cuales la principal es ir al infierno para siempre. Esa es su obligación. Hay una segunda lección, y esa es la lección de la no neutralidad, y tiene que ver
con aquellos quienes son indecisos. Así que hoy voy a terminar hablándote a ti que eres indeciso. Siempre hay varios así por ahí. Y déjame darte la opinión de algunos indecisos a quienes he escuchado en mi vida. Seguramente alguno está por ahí escuchándome y dice: no voy a creer en Jesús, no voy a aceptarlo porque me gusta mi vida tal como es y me gusta estar solo y no quiero que Él interrumpa en nada. Ese es el síndrome de: si acepto a Jesús, voy a tener que dejar de dormir con mi novio. Y así no es como me siento justamente en este momento. Entonces, tú eres uno de los indecisos. Algunas personas son indecisas por medio de miedo a su familia. Lo que estás diciendo es como lo que me dijo un hombre. Él dijo: voy a aceptar a Jesús, pero voy a esperar hasta que mis padres mueran porque no quiero lastimarlos. Son unos indecisos quienes piensan así. Otros, Dios los bendiga, son indecisos porque están diciendo: oye, no tengo suficiente tiempo, no he investigado lo suficiente acerca de Jesús. Bueno, eso está bien, puedes seguir adelante e investigarlo, pero para decirlo de alguna manera, algunas personas usan eso como una oportunidad para mantenerlo a él constantemente a distancia, como diciendo: tú sabes, eso realmente no me importa, no estoy en contra de él, creo que él es genial, simplemente no voy a aceptarlo. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Si yo no soy tu dueño, tú eres mi enemigo. Toda la buena conversación se deja de lado. ¿Recuerdas cuando Pilato sacó a Jesús y dijo: ¿quién es este hombre? ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y hoy Jesús nos hace esta pregunta a todos. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú que me estás escuchando hoy, debes enfrentar ese problema. ¿Qué vas a hacer con él? Tú que me has estado escuchando por un tiempo, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a decir: sí, creo en él como Mesías, como Señor, como Rey y como aquel que ata al enemigo y libera al cautivo? Sí, amigo mío, la neutralidad con Jesús es algo imposible. Te animo hoy a que des ese paso de fe hacia Cristo, porque como lo mencioné antes, tu corazón se volverá más duro o se volverá blando, yendo en la dirección de Jesús, abriendo su vida a aquel quien puede salvarte. Si hay algo que está claro en las páginas del Nuevo Testamento es que la gente constantemente tenía que decidirse acerca de Cristo. ¿Estás conmigo o estás contra mí?, preguntó Jesús. Así que te dejo esa pregunta hoy. ¿Dónde te encuentras en tu relación con Él? Porque recuerda que Él nos aseguró que nuestra relación con Él determina nuestra eternidad. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.